Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo sobre morfología, esta vez colocado aquí en mitad de los contenidos teóricos para poder hacer alguna práctica, ¿no? O algunos ejemplos que podamos resolver para ir haciendo práctica de análisis. Empapelásemos sería el primero. No me detengo mucho. El lexema, por supuesto, es papel y luego por parasíntesis formamos empapelar. ¿Por qué parasíntesis? Pues muy sencillo, porque no podemos formar ni el sustantivo en papel, ahí hay un en papel, ni el verbo papelar. Luego necesitamos hacer dos procesos simultáneamente, que es lo que conocemos como parasíntesis. Y finalmente solo la flexión. Os recuerdo que la flexión verbal, aunque haya un morfema de tiempo, aspecto y modo, se, y un morfema de número y persona, mos, se hace en un único paso. Aunque luego se señalen los dos morfemas. Trasladada a corchetes, primer paso, papel, que es el lexema. Empapelar, por parasíntesis, ya veis que el mismo corchete recoge ambos, porque ambos procesos se dan en un mismo paso. Y luego el problema que nos encontramos es que la flexión no puede quedar separada de la base a la que se adjunta o del tema, ¿no? La base de un proceso flexivo se llama tema, pues la flexión no puede quedar separada con un corchete, por tanto, debemos borrar o caer en la cuenta de que la flexión debe incluirse ahí dentro en ese corchete, de esta manera. Es un verbo parasintético en primera del plural, en pretérito imperfecto de subjuntivo, que no lo veis aquí por el bueno de Yoda, a quien vamos a quitar. Y ya veis que aquí la flexión nos ha quedado separada por guiones en el último corchete. ¿De acuerdo? Siguiente caso, hipercomplementación. Este es un poco más complejo. Partimos primero del problema de si consideramos hiper como lexema o lo vamos a considerar como morfema prefijo. Sencillamente porque hiper cumple una de las dos propiedades que ya vimos de los lexemas, es que tiene significado léxico. Hiper quiere decir mucho, pero no cumple la otra, que es que forma palabra en castellano, ¿no? A los efectos de este análisis lo vamos a considerar lexema. Es verdad que se podría argumentar lo contrario, ¿no? Lo vamos a considerar lexema, como digo, porque como tiene significado léxico, aunque no forme palabra en castellano, cumple una de las dos propiedades. Con que esté argumentado es suficiente. Y luego continuamos con el segundo de los lexemas, ya que hemos considerado que hiper es el primero, pues obviamente complemento tiene que ser el segundo, ¿no? Problema, hipercomplemento no existe, la palabra hipercomplemento. Luego yo no puedo hacer la composición en el primer paso. Después de poner los dos lexemas no puedo iniciar con un proceso de composición, sino que debo ir derivando uno de los dos lexemas, en este caso complemento, hasta formar complementación y ya poder formar la palabra hipercomplementación, porque un requisito es que la palabra que vayamos formando obviamente exista en castellano. Tenemos entonces por un lado hiper, por otro lado complemento. Y complemento va derivándose primero en el verbo complementar, luego en el sustantivo complementación, para ahora ya sí poder formar el compuesto hipercomplementación. Trasladado esto a los corchetes, tenemos dos corchetes como punto de partida porque tenemos dos lexemas. Luego vamos derivando el segundo de ellos, complemento, complementar, complementación, y finalmente cerramos con la composición que sería hipercomplementación. Como el caso es más complicado que habitualmente, lo vamos viendo por partes. Tenemos de hiper y complemento, como decía, dos lexemas, pues abrimos dos corchetes. Vamos a ir haciendo crecer el segundo de ellos por esa derivación de complemento a complementar. Luego complementación y finalmente el último corchete recoge la composición, que no debe olvidarse. Tenéis ahí los tipos de palabras que son, he considerado hiperadverbio, ¿no? Porque como si significara mucho o muy, y ahí tenéis el análisis de las unidades. Como clasificación, sustantivo compuesto, común, abstracto, femenino, singular. Seguimos, deseasen. Esta me entretengo menos, es bastante más sencilla. Ya veis que el lexema es deseo, un sustantivo, y de él se deriva el verbo desear a través de la vocal temática. Por lo tanto, esa vocal temática, esta A que tenéis aquí, va a ser a la vez morfema derivativo, puesto que convierte un sustantivo deseo en un verbo desear, y morfema flexivo, puesto que me indica que la conjugación de este verbo desear es la primera, ¿no? Luego la flexión verbal, ya sabéis que va en un solo paso, aunque hay ahí un morfema tam, se, y un morfema de número y persona, que es la en. Trasladado a corchetes tenéis ahí deseo, el sustantivo, y finalmente deseasen. ¿Por qué no hago corchete entre la A y el resto de la flexión? Pues porque ya he dicho en el primer ejemplo que hemos visto hoy que no se puede separar con un corchete la flexión de su tema o de su base, ¿no? Deseo es un sustantivo, desean es un verbo y ahí tenéis la clasificación de las unidades. Finalmente es un verbo derivado en tercera plural del imperfecto de subjuntivo. Descolgaron. Aquí tenéis un caso distinto de la vocal temática y me gustaría que os fijarais en eso. Observáis que aquí tenemos un sustantivo como lexema, deseo, y luego la A, la vocal temática, de la primera conjugación me lo convierte en un verbo. Por eso es un morfema derivativo, además de vocal temática. Sin embargo, aquí, antes de colgar, del verbo colgar, no existe un sustantivo previo. No hay un cuelgo que sea menor que colgar. Por tanto, la A forma desde el principio parte del lexema. Eso implica que cuando nosotros trasladamos a corchetes, la A no se separa con un corchete de su base, sencillamente porque solo es un morfema flexivo y como todo morfema flexivo, se separa por guiones, no por corchetes, ¿no? En el caso anterior, vuelvo atrás, como esta A, además de ser
un flexivo era un derivativo, sí se separaba por corchetes. Seguimos con colgar, luego descolgar, y aquí nos encontramos el mismo problema de antes, que si sigo poniendo ahora la flexión, como tengo dos corchetes, voy a separarla de su base a través de dos corchetes y no deseo hacerlo. Por tanto, debo caer en la cuenta de que la flexión debe colocarse ahí. Clasificamos las unidades y es un verbo en tercera plural del pretérito perfecto indicativo. Observad que aquí on no puedo considerar que RO, por ejemplo, sea el morfema de tiempo, aspecto, modo del pretérito perfecto, mientras la N es el de número y persona, porque el pretérito perfecto de descolgar es yo descolgué, tú descolgaste, él descolgó, nosotros descolgamos, vosotros descolgasteis y ellos descolgaron. Luego, no existe un patrón de tiempo, aspecto, modo en todo ese tiempo verbal, como si existe, por ejemplo, en un pretérito imperfecto. Yo descolgaba, tú descolgabas, él descolgaba, nosotros descolgábamos, descolgabais y descolgaban, donde claramente se ve que va es el patrón o es el elemento común a todo ese tiempo, aspecto y modo, pretérito imperfecto de indicativo. Por eso va se considera de tiempo, aspecto y modo, pero aquí RO no puede considerarse morfema de tiempo, aspecto y modo. Luego entendemos que es un caso de sincretismo. Por último, subrayar este tema de la vocal temática que en general os genera dificultad, ¿no? Porque percibís a veces que se separa con un guión y otras veces que se separa con un corchete. Son dos de los casos que hemos resuelto hoy. Ya os he explicado el motivo. El motivo por el que esta vocal temática se separa con un guión solamente es que forma parte ya del lexema desde el principio. No existe un sustantivo anterior del que proceda y, por tanto, no es un morfema derivativo. Ya sabéis que los morfemas derivativos se separan con corchetes y los flexivos con guiones. Luego no hay ninguna irregularidad. Sencillamente es que esta A no es un morfema derivativo. Luego no tiene sentido separarlo con un guión. No obstante, esta otra A, como convierte un nombre complemento en un verbo complementar, sí que es un morfema derivativo y por eso debe separarse con un corchete, como veis, ¿vale? Y nada más.